Bueno, la seguimos. Entonces íbamos a explicar algo precisamente que me estaba comentando Pablo, ¿verdad? ¿Por qué los números son distintos, ¿verdad? Vieron que dijimos que los 2 últimos años, gasto de ANEP más UDELAR sobre Producto Bruto Interno daba 3,9%, ¿no? El 4%. Y enseñanza, toda la enseñanza sobre el Producto Bruto Interno daba menos de 3%. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia está. Por un lado, enseñanza es más que educación pública, porque ahí sí está metido todo. No solo está metido los milicos, la policía, está metido la enseñanza privada. ¿Ah? Pero por otro lado, cuando Cuentas Nacionales hace cualquier cálculo, le saca, ¿no?, los costos. O sea, lo que gastan en teléfono, lo que gastan en alquiler de edificios, todo eso se detrae, se saca. Entonces, por eso la cifra es más baja. Si nosotros sumáramos en pesos lo que gasta ANEP más UDELAR más las enseñanzas militar y policial más la enseñanza privada, nos iba a dar un porcentaje, obviamente no sé de cuánto andaría por el 5, el 6% probablemente, por lo menos el 5, ¿no? Pero claro, ahí estamos dejando adentro las cosas que se gastaron, que no es valor agregado, o sea, Cuentas Nacionales mide valor agregado, ¿no? A lo que se hace se le saca lo que se utilizó para llegar a eso, ¿no? Los insumos que se utilizaron. Entonces, pero bueno, lo que vale de esta cuenta es la comparación histórica, ¿verdad? Eso es lo que tiene sentido. Desde el punto de vista del país, la enseñanza como conjunto, en relación al Producto Bruto Interno, no ha crecido, ha disminuido, si la consideramos con los años anteriores a que asumiera el gobierno progresista, ¿no? Eso es la verdad. Acá no hay ninguna manipulación rara, no hay nada. Esto es lo que dan los números oficiales, y que se hace una cuentita muy sencilla con eso, y es lo que da, ¿no? Hay un trabajo que nosotros lo comentamos, la parte 2, la mala educación progresista, lo llamamos, está en el blog Resonando en Fénix, lo pueden buscar ahí, lo encuentran enseguida, el 2 de mayo de 2013, en el cual en la parte primera habíamos comentado esta gráfica, pero después seguimos profundizando y encontramos un trabajo muy importante, muy interesante, nos pareció excelente, de dos economistas, Rosana Patrón y Marcel Baillán, analizando todo el tema económico de la educación, y no solo económico, ¿verdad? Pero también la parte económica. Y al final de ese trabajo, si buscan el trabajo de nosotros, está la referencia a ese, al que le interese mucho, oyente que le interese mucho lo puede estudiar, y si están interesados, sobre todo la gente que trabaja en eso, se lo recomendamos calurosamente, ¿verdad? Plantea una serie de falacias, ellos lo llaman así, ¿no? Que controvierten en el trabajo, ¿verdad? Entonces, esa parte la vamos a leer porque es realmente excelente. Falacia 1. No se obtienen progresos en la educación. En realidad, la afirmación refleja la impresión extendida de que no se están obteniendo resultados acordes, a los niveles históricamente altos de gasto dirigido a la educación. Pero en términos reales, los incrementos han sido modestos, por lo que las expectativas de cambio que prevalecen tienden a ser desproporcionadas. Y esto es lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, claro, cuando nosotros decimos que el gasto sobre el PBI ha crecido muy poco, pero el PBI ha crecido significativamente, por lo tanto el gasto ha crecido también. ¿Ah? Eso también es verdad, ¿no? Cuando dicen que aumentaron los salarios reales de los docentes, es verdad, no es mentira, ¿no?
Aumentaron desde niveles muy bajos, pero aumentaron. Ahora, con ese aumento esperan que estemos acá volando en educación, y obviamente la expectativa es desproporcionada, porque esos aumentos no justifican, no son la base material para que hubiera un gran salto de la educación, ¿no? Nos toca tener algún liceal cerca y bueno, las chicas sobre todo se tienen que aguantar sin ir al baño porque los baños son absolutamente repugnantes, cosas así, ¿no? Y no estoy hablando del liceo de la periferia, estoy hablando del liceo de zonas céntricas de la ciudad, o relativamente céntricas, ¿no? O sea, hay cosas que están horribles, ¿no? No solo el tema del salario, después hay cuestiones organizativas, ¿no? Esto lo estoy diciendo yo, no está en el trabajo, ¿verdad? Lo que está en el trabajo es el resumen cortito que reí. Bueno, falacia 2. La participación del gasto educativo en el PBI ha logrado su meta o reclamo histórico, entre comillas, 4,5%. Por tanto, el desempeño óptimo del sistema ya debería haberse alcanzado. Esto tampoco es exacto porque en términos reales la participación del gasto educativo en el PBI ha sido decreciente, al contrario de lo que ocurre cuando es medido en términos corrientes, como se hace habitualmente, por lo que estaría más lejos y no más cerca de la meta. Esto se refiere precisamente al tema del gasto en relación a lo que hablamos de cuentas nacionales, ¿no? ¿Por qué es tan importante cuentas nacionales? Porque cuentas nacionales tienden a medir horas de clase. O sea, cuando uno le pela lo que es y lo hace a valor constante, ¿no? Lo que está midiendo básicamente son horas de clase. Y ahí está nuestro problema, ¿eh? Es el nudo de la cuestión. Vamos a seguir. Y acá habla de la medida en términos corrientes. Bueno, lo podemos explicar, no es tan complicado. Porque hay dos maneras de medir el Producto Bruto Interno: en moneda constante y en moneda corriente, ¿verdad? Entonces, cuando se mide en moneda corriente, el PBI, la participación del rubro educación en el PBI, aumenta más, bastante más, cuando se mide en moneda constante. Porque ahí se refleja más el aumento de los salarios. Se refleja más el aumento de los salarios y menos el aumento de otras cosas, ¿no? Más o menos esa es la explicación. Falacia 3. Los aumentos salariales recibidos en el sector educativo han sido inefectivos en la mejora del desempeño del sistema, lo que quitaría sustento a la política. Esta idea no reconoce que el aumento salarial en educación, sector público y privado, corresponde a una recuperación en términos reales de apenas 14% respecto a los niveles previos a la crisis de 2002. Como se mencionó anteriormente, en 2011 la remuneración promedio del sector, que tiene el porcentaje más alto de empleo calificado, está en el 20º lugar del ranking de las remuneraciones sectoriales. O sea, la remuneración promedio del sector, que tiene el porcentaje más amplio, este sector es el que tiene de los sectores económicos, ¿no? Y sin embargo está en el lugar 20 del ranking de las remuneraciones sectoriales. Esto es una cifra para 2011, habría que ver ahora cómo evolucionó esta cifra, ¿no? Pero ya tenemos una idea de que no es solo todo lo que reluce, sino todo lo contrario, ¿verdad? Falacia 4. El sistema educativo debe poder responder a todos los desafíos que le presenta una sociedad heterogénea que cambia con rapidez, y el no poder hacerlo está marcando la ineficiencia, ineficacia o el fracaso del sistema. Pero, por un lado, pedirle a la educación resultados en términos de integración social puede estar en contradicción con alcanzar niveles de excelencia. Por otro lado, para avanzar en el sentido de excelencia para todos, se requieren políticas diferenciales que son altamente demandantes de recursos humanos y materiales.
Las innovaciones educativas son costosas y destinadas a grupos relativamente reducidas de alto requerimiento de recursos. Por lo tanto, el resultado de estas políticas potencialmente no es ni extendido en alcance ni elevado en nivel. Olvidar el objetivo de equidad también distorsiona las expectativas de la relación recursos económicos aplicados al sistema y los logros del mismo. No sé si queda claro, la redacción no es la más clara del mundo, pero en definitiva, se le requiere al sistema que, claro, el sistema de educación pública atiende a poblaciones muy heterogéneas. Por un lado, hay barrios de nivel económico, socioeconómico medio, ¿no? Medio alto, y hay parte de la población que tiene un nivel económico que no es más bajo, no es clase trabajadora, va al sistema público, ¿no? Y por otro lado están las instituciones que están en las zonas más carenciadas, más marginales, ¿no? Y está, acá no lo menciona el trabajo, pero está el problema de la elección de horas, en la cual yo, si tuviera el docente acá, a lo mejor se enojaba conmigo, pero eso, no sé, qué diría, mejor sí, a lo mejor no, pero bueno, evidentemente los que eligen tienen más capacidad de elección, son los más calificados, los que tienen más experiencia, y eligen naturalmente los barrios mejores. Entonces debería ser exactamente al revés, ¿verdad? O sea, habría que mandar más y mejores docentes a los lugares peores, ¿no? Con la población con más dificultades para el aprendizaje, ¿no? Para tratar de nivelar, ¿no? Entonces, claro, el sistema tiende natural por la dinámica de estímulos, tiende a empeorar a empeorar las diferencias y no a superarlas. ¿Me parece claro? Yo te entendí. Bueno, está. Si algún oyente no oyó, tiene los mensajes para mandar. Falacia 5. Existe la percepción de que la producción de conocimiento es similar a cualquier otro proceso productivo, donde la vinculación de recursos a resultados es más o menos inmediata. Sin embargo, las innovaciones y mejoras en los procesos educativos son más lentas de implementar y asimilar. Y tratándose de procesos de carácter acumulativo, requieren un tiempo de maduración que hace imposible obtener resultados inmediatos o rápidos. Es necesario desarrollar metodologías de evaluación permanente adaptadas a las características del proceso, que permitan generar información que luego se incorpore en el diseño de las políticas educativas, las que tienen que registrar un proceso continuo de cambio y adaptación. Existe una masa crítica de acumulación en el Uruguay, con estudios enfocados a dar elementos sobre la evaluación del sistema. Sin embargo, se registra una gran dificultad para lograr institucionalizar la absorción de estos resultados en el diseño de nuevas políticas educativas. Y acá seguramente hay una mezcla de factores, ¿no? Desde la forma que se seleccionan las autoridades de las instituciones de enseñanza, hasta factores como el que mencionamos recién, ¿no? Que hacen difícil la cosa, ¿no? Pero yo creo que simplemente siempre el sustrato está en el tema económico, ¿verdad? O sea, por más que se haya gastado más, no quiere decir que con eso se haya gastado o se está gastando lo que habría que gastar. Hay un tema brutal que es la bajísima matrícula de estudiantes de magisterio y la bajísima cantidad de maestros que se están graduando, ¿no? Y bueno, eso en una sociedad capitalista tiene una raíz económica, no hay vuelta que darle, ¿no? O sea, si la gente no tiene un aliciente para dedicarse al magisterio, por más que tenga vocación, cosas, se va a dedicar a otra cosa, ¿no? Son cosas que no tienen vuelta, ¿verdad? Las conclusiones de estos especialistas convalidan la impresión inicial, eso lo digo yo, que surgió al ejecutar la gráfica de la primera parte de nuestro trabajo, y de paso también el título.
título era La mala educación progresista. Desde la terrible crisis económica que culmina en 2002, el país ha experimentado un crecimiento económico sostenido sin paralelo en su historia. Pero esa bonanza no se ha aprovechado para sentar las bases educativas y culturales para un proceso de desarrollo económico aún capitalista. Esta tarea histórica queda pendiente para un desarrollo político futuro que no puede ser otro que el socialismo. Porque el capitalismo en este país yo creo que da la impresión de que ya dio todo lo que tenía para dar, ¿no? Por lo menos en el plano educativo uno está convencido, por lo menos en la comparación internacional, que estamos peor de lo que llegamos a estar en la década del 40 y del 50, ¿no? Por eso creo que si hacemos una encuesta habría unanimidad entre personas que le preocupen los temas sociales, políticos, económicos. Creo que habría unanimidad, ¿no? Y uno se puede acordar a nivel ya anecdótico, pero no deja de tener su relevancia, que una maestra en la década del 60 y el 70 era una persona que tenía un determinado estatus en la sociedad, ¿no? Y que derivaba precisamente de su nivel de ingreso, ¿no? Y hoy eso ya no es así, ¿verdad? Bueno, no sé qué te parece, Pablo. No, el análisis económico brillante, ¿no? Sin lengua. No, yo creo que el análisis económico brillante, ¿no? Y también evidentemente que esto hay que marcarlo en una sociedad capitalista, en una economía ultracapitalista, y bien, digo, o sea, que esta problemática de fondo no se resuelve en el capitalismo, ¿no? O sea, por lo menos yo lo veo así, digo, ¿no? Y tenemos cosas para comparar, ¿no? Porque a mí me gusta compararlo, lo comparo con lo que es la educación o la salud en Cuba, y bueno, y acá hay un abismo de diferencia, ¿no? Entonces, pasar las cosas mal, estos señores que tienen una cháchara que hablan y hablan y hablan, estos señores del gobierno, ¿no? Hablan mucho y hacen poco, y lo que hacen lo hacen mal, pero convencen a mucha gente que lo están haciendo bien. Son una cosa increíble, ¿no? Sí, pero en este plano no. Pero en este plano no, en el plano de los números, con los propios números, pensando que la educación pública está bien. con los propios números del gobierno, pero claro, porque el gobierno, viste cómo es, busca la vuelta para echarle la culpa a los docentes y bueno, y hasta a los estudiantes y todo, digo, ¿no? Pero después lo otro me gustaría hablar un poquitito, que esto, digo, el tema de que hoy, o sea, esto lo sabe la audiencia, ¿no? Hoy en Consejo de Ministros, como se firmó un acta ayer domingo en el Ministerio de Trabajo, se levantó el decreto, la resolución esta del Consejo de Ministros de esencialidad en la educación. O sea, lo que levantaron en parte fue el decreto un decreto netamente pachequista, que es anti-huelga. El gobierno no quería que le hicieran una huelga, ¿no? Y eso lo explicaron todos los docentes, pero evidentemente que lo levantaron condicionado ¿a qué? Condicionado a que depongan los docentes los paros y lo demás. Y hoy de noche nos ayornábamos antes de venir acá para la radio, porque esto lo vimos en el informativo central, que escuchamos al ministro de Trabajo Murro y a Nieto. Lo escuchamos que se había firmado una nueva acta con los delegados del PICNT y bueno, de algunos gremios de los docentes, bajando un liñazo, ¿no? Porque ahí es una propuesta del gobierno que no cambia un ápice las medidas de economía para la educación, que le habían presentado el 27. Al ministro, ¿no? Sí. Resumo que le escuchamos. Claro, resumo que le escuchamos al ministro, ¿no? Porque esto lo dijo el ministro, digo, y aparte está ahí, digo, ¿no? El ministro de Trabajo, y después creo que fue Neto el que lo habló, digo, pero Murro estuvo hablando y lo explicó, que son las mismas medidas del 27, son las mismas medidas del 27 de agosto, que es lo que programó económicamente para la educación, ¿no? Porque los docentes acá no están reclamando solo la parte de salario, ¿no? Docente, estudiante, o sea, lo que habló William, ¿no? La parte de infraestructura, bueno, y una cantidad de otras cosas más, ¿no?
que se están reivindicando. Y es lo mismo, digo, ¿no? O sea, son compresión salarial, o en todo caso congelamiento salarial, ¿tá? Con la inflación pasada, darle un poquitito más de lentes lentes y la cosa de los cuidados. Sí, ahora eso lo mencionamos, los lentes y las prótesis dentales, incluirlo en el Sistema Nacional de Cuidado, que es el buque insignia de Tabaré, y que le dieron una gran participación en el presupuesto. Se lleva como el 15% del presupuesto. Todavía no lo vimos los números de presupuesto, los números finos de presupuesto. De los aumentos. ¿Eh? De los aumentos. Sí, del presupuesto. No sé. No, de los aumentos. Y que lo incluyen en esto, pero con la condición también de que no pueden hacer paro. O sea, es la paz sindical, es lo que justamente que los sindicatos docentes no pueden hacer paro, solo en marco a lo que hace el PCNT, ¿está? Solo ese marco. Entonces, esto es más de lo mismo, ¿no? Pero igual, así todo, nosotros lo que sí reivindicamos, que tuvieron que dar una marcha atrás y flexibilizarlo. Sí, pero porque Murro dijo algo muy espeso. Sí. Murro dijo algo muy espeso. Dijo, si no aceptan estos aumentos, sí. No va a haber aumento. No va a haber aumento. No, sí, dijo eso. Si no, o sea, eso es una amenaza, por supuesto. Siempre el chantaje y la extorsión. Pero eso sí, el chantaje y la extorsión del gobierno. Dice, no, vamos a dedicar ese dinero, vamos a seguir dedicando ese dinero a la educación, pero no a los salarios. Pero no a los salarios, claro, como diciendo, si no agarras esto, que era en 20 horas eran esos 680 pesos y el correctivo por inflación pasada, digo, ¿no? Que está años luz de lo que reclaman de piso salarial los docentes, y reivindican una cantidad de cosas más que es para que tenga una buena educación el pueblo. No sé si hay algún otro mensaje. ¿Cuánta bulla por 280 millones que van a gastar en el periodo y cuánto silencio por los 1000 o más que se perdieron entre Pluna y ANCAP? Juan Carlos. Sí, efectivamente, ¿no? Ese aumento de presupuesto, bueno, ya lo explicamos, ¿no? Cómo lo vemos nosotros, por lo menos. Lo triste de todo esto, la gente que murió por pensar, o los que nos dábamos contra lo que sea, por estos incalificables. Lo malo que somos de mala memoria, y en 4 años muchos se olvidan. A mí en la intendencia me hartaron. Si bien tengo mis reparos, cómo me gustaría verlos a estos en Cuba, a ver si son tan marxistas, sobre todo algunos comunistas lamentables. Un saludo, Washington. Saludo, Washington. No, sí. te quería decir, William, de última, que para mí pusieron un poco de marcha atrás porque se asustaron de la movilización que no era esperada el día jueves, que salió todo el pueblo a apoyar a los docentes, los estudiantes, salimos todos, digo, ¿no? Sí, yo lamentablemente digo, no, tenemos todo el panorama porque fue imposible, o sea, la reunión esa con los dirigentes sindicales y Murro se terminó ya prácticamente saliendo para acá y no tenemos acceso, ¿no? Ahora a mí lo que dijo Murro me pareció de un nivel de agresividad. A mí también. Me pareció gravísimo y no sé, vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? O sea, fue muy violento, ¿no? En realidad fue mucho más violento que la esencialidad, digo, para mí. Sí. Capaz que estoy equivocado. Evidentemente con la esencialidad metieron la pata porque después no tenían la batería de sanciones para hacerla cumplir, ¿no? Y es muy difícil hacerlo cumplir eso en la educación. Pero bueno, los incluyen en lo que existe, zanahoria virtual. No, los incluyen en lo que no existe, zanahoria virtual, Milano. Bueno, no sé. No sé a qué se refiere exactamente, no lo entiendo mucho el mensaje. Pero sí, es otra imposición. El acta esta que se firmó esta noche es otra imposición y otro lineazo del gobierno para bajarlo y que se discuta, y como diciendo, ¿es esto o es esto? De todos modos, ya el tiempo político se terminó, porque hoy se presenta la propuesta presupuestal al Parlamento, sí. Y después, bueno, va al Parlamento, el Parlamento no la puede modificar gran cosa, que tengo entendido, no se puede aumentar el gasto sin iniciativa del Poder Ejecutivo,
Así que esto es lo que... Yo pienso que, bueno, la gente, los docentes, los estudiantes, todos los que todos estamos vinculados a la educación de una manera. Y la salud otra. también, que está de paro. La salud también, que no nos olvidamos. La salud es otro tema crítico, ¿verdad? La salud pública. Federación Social de Salud Pública, están movilizados, todo. La situación de salud pública, digo, evidentemente tiende a empeorar, se tiende a ir gente, ¿no? Es otro gran tema. Es otro gran tema, sí. Y nosotros, pero bueno, hoy estábamos hablando de la educación. Vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Evidentemente, bueno, en este contexto económico, si no se modifican algunas raíces de la cuestión, es muy difícil lograr una modificación, una asignación sustantiva mayor para la educación, ¿no? O sea, es evidente que en un contexto que la economía no está bien, ya nosotros dijimos, en nuestra opinión se está contrayendo, podemos estar equivocados, el 15 creo que salen las cuentas nacionales, ahí vamos a ver qué es lo que está pasando. Si no se contrae en el segundo trimestre, se va a contraer en el tercero, yo no tengo la menor duda al respecto, ¿no? Las señales son demasiado claras, ¿verdad? Pero claro, acá habría que tocar el capital, o sea, y eso no se va a hacer, o sea, está bien clarito, ¿no? O sea, no hay una medidas de toqueteo suaves que permitan cambiar esto. No estamos por ir, nos tenemos que ir. Bueno, será hasta el próximo lunes, a los oyentes. Hasta el lunes, gracias por escucharnos. Estimados oyentes, muchas gracias. Y los cabezas cabudos que siempre